Esta semana, Otto Bula dice que no entregó dineros a la campaña de Santos. Claro, Santos siempre fue santo. Estalla el cartel de la chatarrización. Ojo, ojo con un tétano. Y revive el caso de abuso a 3 menores por parte del sacerdote William de Jesús Mazo. El abogado de la iglesia dice, culpa de los padres. Desde la ciudad de la eterna primavera, este es el reporte número 63. Bienvenidos a este es el reporte, mi nombre es Cedi Arrieta, gente. Esta entrega está llena de deliciosas chocoaventuras. Deliciosos señores como Juan Manuel Santos. Excelente transición, equipo. Sí, señores, nuestro hermoso presidente Santos es Santos una vez más. El ex senador Otto Bula, detenido por el escándalo de los sobornos de Odebrecht, declaró hoy por escrito ante el Consejo Nacional Electoral que no es cierto, que no le consta y que no ha dicho que los dineros que entregó al empresario Andrés Giraldo fueran un aporte de la firma brasileña ni suyo a la campaña. Así es, este es otro giro inesperado en nuestro circo de sabores llamado Colombia, lo que lleva claramente a que el caso de corrupción e intrigas y sobornos de Odebrecht vuelva a quedar donde estaba hace una semana. Santos no es corrupto. Eso es lo que da a entender Otto Bula en esa carta escrita con el puño y letra de su compañero de celda, en la que afirma que él nunca quiso decir que el $1.000.000 era para la campaña de Santos, sino para el gerente de la campaña, Roberto Prieto. Noticia que ha generado evidentemente diversas reacciones. Esto no es exoneración de nada. Habrá que contrastarlo con la declaración juramentada, con la prueba que tiene la Fiscalía sobre los movimientos financieros, que dice que tiene la prueba de que se hicieron. Que las autoridades aclaren exactamente cuál es el testimonio que habría indicado eso, y si no existió, pues con mayor razón se aclare, porque el impacto que tuvo esto en la campaña, digamos, en la imagen de la campaña y en las implicaciones para el gobierno del presidente Santos fue muy grave. Nombrar un fiscal ad hoc distinto a Néstor Humberto Martínez que aclare quién está diciendo la verdad, porque una semana el fiscal dice que Otto Bula dijo que sí le había dado plata a Santos y otra, el mismo personaje le dice al CNE lo contrario. Lo único que queda claro es que Otto Bula nunca mencionó la palabra campaña, ni mucho menos Santos. Era un amigo del gerente de la campaña que supuestamente iba a recibir la plata. ¡Me engañaste! Estoy casi seguro que esa última parte no era una reacción oficial. Pero gente, la realidad es que con esa carta, Otto Bula dejó a Néstor Humberto como una alpargata, un inepto al que la papa caliente del escándalo lo puso nervioso y a dar pasos en falso. Pero ojo, que alguien debe tener la razón aquí. Si Bula tiene razón y Néstor Humberto dijo lo que no era, ¿por qué mintió o especuló de esa manera Néstor? Para manchar la imagen de Santos, ¿se emocionó Néstor más de la cuenta? Como les contamos el año pasado, cuando Néstor asumió como fiscal, los primeros meses de su gestión le irían diciendo a qué amigos iba a ayudar y a cuáles iba a traicionar. Sabemos que él es amigo de Santos, fue su superministro, pero también sabemos que es amigo de Vargas Lleras. Así que con esta jugada puede que esté tratando de asegurar su futuro político, apostando a que Vargas Lleras va a ser el próximo presidente de Colombia. Líbranos, Señor Dios nuestro. Amén. Pero a Santos aún le queda más de un año. Y si se lo tira encima, puede que le convierta un infierno toda su gestión. Especialmente ahora que está empezando a implementar el posconflicto. Otra posibilidad mucho más fuerte es que no haya mentido, sino que haya sido un error. La Fiscalía se emocionó y sacó conclusiones tipo Giraldo, Prieto, campaña Santos, actuemos. Cuando Bula solo dijo Giraldo y vía Prieto, lo que quiere decir que no hay estrategias tipo House of Cards por parte del fiscal, solo un funcionario promedio emocionado. En cualquier caso, su credibilidad está por el suelo, porque nadie va a confiar en sus ruedas de prensa de aquí en adelante. Ahora, por otro lado, supongamos que Bula solamente está manipulando la situación,
¿Por qué querría darle a entender al fiscal que el millón iba para la campaña de Santos? ¿Para hacer quedar mal al fiscal? ¿Para enlodar la campaña de Santos? Si asumimos también que las versiones de Andrés Giraldo y Rodrigo Prieto son ciertas, podemos concluir que Bula está intentando generar confusión y enmarañar la investigación para distraer de los asuntos reales y las personas concretas. Rodrigo Prieto parece muy seguro de lo que dice. Infundadas, tendenciosas y calumniosas declaraciones sobre mi persona dadas por el señor Otto Bula, y con quien nunca, pero nunca, he compartido siquiera un café. Pero si se descubre que Bula arma una jugada tipo House of Cards, entonces perdería todos los beneficios que le puedan estar dando por prender el ventilador. A menos que le hayan pagado tanto que no le importe pasar el resto de su vida en la cárcel. O que alguien le prometiera que en unos años su caso iba a prescribir y que Marimar, ahora bella Aldama, efectivamente cobrará venganza de la familia Santibáñez. Obvio. Pero agreguemos otro ingrediente a la cocción. Porque Jorge Robledo demandó al fiscal general por conflicto de intereses en el caso Odebrecht, por no decir que por conchudo animal. Dice que como ministro de la presidencia, el fiscal aprobó el otro sí en la Ruta del Sol. No ha debido hacerlo primero porque el otro sí en sí mismo es ilegal. O sea, esa decisión, como lo voy a explicar, no se podía haber hecho. Ellos tenían que haber citado a una licitación para hacer esa adjudicación. Todo esto, de este tipo de ilegalidades, por los inmensos vínculos de todo orden que el señor fiscal Martínez tiene con el doctor Luis Carlos Sarmiento Angulo, que es, pues, todos sabemos, el más grande banquero de Colombia y que tiene fuertes intereses y negocios en relación con este caso de Odebrecht. En otras palabras, Néstor, con su firma Martínez Neira Abogados, asesoró al concesionario de la Ruta del Sol, mientras que él, como superministro de Santos, firmaba el COMPES que modificaba la ruta de esta carretera y abría el camino para que fuera adjudicada a dedo. Sumado a eso, su firma de abogados está asesorando actualmente al consorcio Navelena SAS, que es el que está a cargo de hacer navegable el río Magdalena. Y vaya casualidad, queridos saltamontecillos, que ambos consorcios están metidos hasta el fondo del escándalo de Odebrecht. En teoría, Néstor debería declararse impedido por conflicto de intereses, pero lo que debería hacer realmente es investigarse a sí mismo, en el fondo de su corazón, en las entrañas de su enmarañado bello capitalino, para ver si en la asesoría legal a estas dos pujantes e innovadoras compañías pudo haberse enterado de los atajos brasileños que éstas estaban tomando. Lo que él hará es que ya lo está haciendo. Sea quien sea el mentiroso aquí, la respuesta a la pregunta sobre el propósito y destinatario final del $1.000.000 aún sigue sin aclararse. Si no eran para la campaña, ¿por qué especula Bula que sí era para el gerente de la campaña? ¿Qué podría hacer Rodrigo Prieto con esa plata? Lo que sí tiene sentido es que Odebrecht haya sobornado a ambas campañas y que el fiscal parece tener responsabilidad en el asunto. La otra duda que no nos deja dormir es la comisión de Otto Bula. $100.000 por poner en contacto a dos personas. Parece esto un poco excesivo hasta para una multinacional criminal. ¿Saben cuántos chocorramos nos compramos con eso? Un montón. Esto parece que va a terminar como un episodio más de impunidad en Colombia. Gente bella. El Consejo Nacional Electoral no va a salir con nada y de la Fiscalía tampoco podemos esperar mucho. Y ahora, ¿quién podrá ayudarnos? ¡Yo! La justicia internacional. Sí, señores, no todo está perdido y tenemos que agradecer a Odebrecht por ser unos asquerosos ambiciosos que regaron sus tentáculos sobornadores por toda Latinoamérica, llegando hasta los Estados Unidos. Si no fuera por esto, ya bien podríamos haber perdido toda la esperanza que este caso iba a ser resuelto. Pero por alguna razón, la justicia parece estar obrando con mayor celeridad en los otros países donde Odebrecht hacía de las suyas. Así que los ventiladores que se prendan por allá van a soplar también por acá. Y esperemos que levanten toda esta maraña de tapones. Gracias, Latinoamérica. Regresamos. Y sigue la revolución en el enfermo sistema de salud colombiano. Top 3 en el mundo. Porque entró en vigencia esta semana la ley estatutaria de salud expedida en febrero del año 2015. Luego de los 2 años establecidos por la ley,
en los que se debía definir con claridad las prestaciones en salud a que tienen derecho 49 millones de colombianos. Hoy es 16 de febrero y este día quedará en la historia como el día que consagramos la salud como un derecho fundamental. Es la primera vez desde la Constitución del 91 que se reglamenta un derecho fundamental. Como lo decía nuestro queridísimo presidente, esta ley elevó la salud al nivel de derecho fundamental autónomo. Y como se trata de un derecho fundamental, significa que la salud, entendida como la promoción de la salud, la prevención de la enfermedad, el diagnóstico, el tratamiento, la recuperación, la rehabilitación y los cuidados paliativos, debe ser garantizada a todas las personas por el Estado, sin distinción de ninguna naturaleza. ¿Cuál es la diferencia? Que la salud hasta hace unos días era un servicio. Es el negocio, socio. Ese era el negocio. Pero a partir de la expedición de la 1751, la salud de la gente está por encima de cualquier consideración. Por ende, mis queridos duendecillos, no pueden negarle la atención a una persona, imponerle demoras y trabas o dar razones económicas para no prestarle servicio. Entonces, si por ejemplo, usted está, no sé, en Sincelejo, en una clínica cualquiera, no sé, la clínica Santa María, y le dicen algo ridículamente estúpido, como, no sé, es que no tenemos convenio con Café Salud, pues ya eso no lo pueden hacer, deben atenderlo. Es solo un ejemplo. Esto no es mentira, esto pasa. Es que no puede ser posible, Adolfo, que hoy a los médicos se les ordene que no pueden pedir tales exámenes, los martes no piden laboratorios, no pueden pedir un TAC, los médicos generales no pueden pedir un examen. Eso es así. ¿Dónde está la prueba? Pero las pruebas salieron, mire, no, claro, la revista eso Semana... es gravísimo. ¿Cómo que los martes usted no puede pedir un TAC? La revista Semana, Adolfo, sacó hace más o menos unos 3 meses un artículo con los correos electrónicos, porque es que de esto además se cuida mucho. Grave. Los correos electrónicos enviados por los auditores de las EPS diciéndole a los médicos qué pueden pedir y qué no pueden pedir. Y esta no es la primera vez que se habla de los grandes problemas que tiene el sistema de salud colombiano. ¿En qué momento llegamos a un sistema de salud parasitado por la corrupción y obstruido por leyes torpes? ¿Lograremos salir de este infierno? Tenemos que morirnos a diario para que nos presten un servicio. Ahora, esto no quiere decir que la gente puede pedir lo que se les venga en gana. Lo que ocurría es que para tratar una enfermedad de alto costo, algunos medicamentos y servicios que se requerían estaban por fuera del POS y los pacientes debían pedirlos por tutela, comprarlos o quedarse sin ellos. Con la ley queda claro que estos pacientes recibirán lo que necesiten para recuperarse. Y aquí no entran todos los servicios de corte estético, suntuario o cosmético. O sea, nada de tetas. Tampoco terapias, medicamentos o tratamientos experimentales tipo jalea real. No sé, productos cuya eficacia no esté científicamente probada o que se ofrezcan en el exterior, sabiendo que en Colombia hay alternativas. Como la hojita de valeriana mojada al sereno y se la pone aquí en el glúteo facial. Pero no todo es color de rosa. El problema es este. Es que aquí el problema es que la ley 100, yo repito mucho esta frase, no es la ley para la salud de los colombianos, sino para el negocio de las EPS con la salud de los colombianos. Parece un juego de palabras, pero no es un juego de palabras, son dos ideas distintas. Una idea es que yo tenga una plata para darle salud a los colombianos, y otra cosa es que yo tenga una plata para que las EPS le den salud a los colombianos, pero cobrando un peaje. Ahora, con todo esto, el problema para algunos parece ser de dónde saldrán los recursos para garantizar todo esto. El sistema de salud en Colombia tiene recursos suficientes y los estudios muestran que es un sistema de salud que tiene como garantizar el goce efectivo del derecho a la salud si lo comparamos con otros países del mundo. Cuando el ministro dice eso, senador Robledo, lo que nos está diciendo es aquí la plata no alcanza. Eso no es verdad. Finalmente, la ley obliga al Estado a generar planes y políticas específicas de salud para las zonas distantes y desprotegidas del país. En adelante, los hospitales públicos, que son los que hacen presencia en esta zona, no serán evaluados a partir de su rendimiento económico, de cuánta plata hacen, sino que se tendrá en cuenta los indicadores o todos los indicadores de beneficio social para poder medir el éxito. Además tendrán prioridades las poblaciones vulnerables y minorías, niños, víctimas de la violencia e indígenas, entre otros. Ahora,
Si usted cree que esto es mucha información, súmele a todo esto que hace una semana se aprobó la ley 1805 del 2016 para donación de órganos. Ley que muchos no entienden. Por eso invitamos a Pecuequín, quien está de viaje para que nos explique. Pecuequín. Hola, Eddie. Estoy en Río visitando a mi nieto Chulé. Les cuento que sí. Ahora todos los colombianos somos posibles donantes de órganos. Y entonces, a los que su religión no les permita y hoy no quieran regalar sus tripitas. Bueno, Chulé, en ese caso, si es testigo de Jehová y bueno, aquellos que no estén de acuerdo, lo que tienen que hacer es presentar su negativa con un documento escrito que deben autenticar en la notaría y radicar ante el Instituto Nacional de Salud o informar al momento de afiliarse a la EPS y luego esta informa a la INS. Pero lo importante es que la nueva ley se amplía la presunción legal de donación de órganos. ¿Presun qué? Presunción, Chulé, una palabra muy linda en español. Lo que eso quiere decir es que de ahora en adelante se presume, es decir, se supone que es donante si en vida no se ha declarado lo contrario y la persona, solo la persona, puede tomar esa determinación. Nadie más, ni la mamá o tu abuelo, como yo, Chulé. Pero yo soy un garoto, no tengo documentos. Bueno, en ese caso los representantes legales deciden dentro de 8 horas siguientes a la ocurrencia de la muerte cerebral. Bueno, ¿y a quién le darán mis pulmoncitos? Bueno, si llegas a morir, esperemos que no, o no pronto, el Instituto Nacional de la Salud, INS, lo determina y depende de la severidad de la enfermedad del paciente y la compatibilidad. Otro dato relevante es que las donaciones no generan ningún tipo de vínculo familiar, legal o económico. O sea, que si la familia de la persona que donó el órgano anda pidiendo plática, por ahí nanáis. Exacto, Chulé. Otra duda, abuelito. ¿Y si alguien se lleva mi bofecito y lo vende? Mi pequeño Chulé, esas son las grandes mafias. Y para eso la nueva ley menciona que quien trafique, venda o comercialice órganos incurrirá en una pena de 3 a 6 años. Abuelito, eso parece poco. Bienvenido a los Juegos del Hambre, pequeño Chulé. Pero esperemos que se dé un buen manejo de esta nueva oferta de órganos, porque bastantes antecedentes de corrupción que hemos tenido en nuestro lindo país. Eddie, hablamos después. Iré a bailar samba con Chulé. Gracias, Pecuequín. Regresamos. Y por si alguno de ustedes pensaba que esta semana descansábamos de nuevos casos de corrupción y podíamos dedicarnos a contemplar tranquilamente a Amparo Grisales todas las noches, pues no. Resulta que esta gran cortina de humo llamada corrupción cada vez está más densa. Y esta vez se trata del cartel de la chatarrización. Porque si algo tenemos los colombianos es creatividad para inventarnos carteles. ¿Recuerdan en junio del año pasado cuando se promovió el mayor paro camionero en la historia del país, que duró 45 días y dejó pérdidas de 3 billones de pesos y un aumento en la inflación? Pues el presidente de la Asociación Colombiana de Camioneros, Pedro Aguilar, fue el artífice de este paro y cerebro de este cartel, que básicamente lo que hizo fue estafar al Estado durante muchos años de esta manera. Quien deseaba matricular una tractomula nueva al ingresarla al país debía chatarrizar una vieja. Dícese, no puedes tener 2. O adquirir una póliza de seguro a favor del Ministerio de Transporte. Y si no se chatarrizaba el vehículo, el ministerio hacía efectiva la póliza y la compañía de seguros giraba los recursos al Estado para que el Ministerio de Transporte chatarrizara ese vehículo. Entonces, hacían pasar por chatarra camiones viejos que nunca salían de circulación, pero por los cuales cobraban recursos al Estado que podrían llegar hasta los 80 millones de pesos por cada vehículo. Un negocio redondo.
falsificar chatarrización de un camión viejo, recibir el pago del Estado, importar un camión nuevo y conservar los dos. Lo peor, casos de accidentes de tránsito en donde supuestamente el camión había sufrido pérdida total. Eran mentiras, eran falsos accidentes y con falsos documentos de pérdida total los dueños lograban la reposición del camión y los dos vehículos seguían rodando. Obviamente esto ocurrió en complicidad con funcionarios vinculados a la policía, el Ministerio de Transporte y con secretarías de tránsito. Honorables personas que quieren un mejor país para todos. Esto explica el crecimiento salvaje de ese parque automotor y el por qué los viejos camiones siguen rodando y estorbando por nuestras carreteras. Y las poquitas familias que se benefician tienen individualmente 10, 20 y hasta 100 camiones. Pero gente, Pedro Aguilar ya fue capturado y aunque asegura ser inocente, dijo que no era pecado tener muchos carros y mucho menos que eso era un delito. Y en parte tiene razón, el pecado es nacer pobre y sin ambiciones de estafar al Estado. El pecado es querer trabajar de manera honrada y ser un ciudadano decente, íntegro y justo. Aguilar dijo que no nos dejáramos engañar, que todo esto estaba pasando porque el gobierno quiere ocultar lo de Odebrecht, o sea, tapar la corrupción con más corrupción. Eso también debe ser pecado. Y por nuestro tema principal tenemos avances del escándalo que ha removido a la Conferencia Episcopal Colombiana, porque esta semana se conoció la postura oficial del abogado del sacerdote William Mazo, quien fue condenado a 33 años de prisión luego de haber sido hallado culpable del abuso de 3 menores en su ejercicio como sacerdote. La controvertida postura responsabiliza parcialmente a padres y menores involucrados en el caso de abuso. Para muchos, el silencio de los defensores de los niños ante este argumento es una muestra de la hipocresía institucional de la comunidad cristiana ante la desvergüenza de sus instituciones. Las reacciones han sido muy airadas. Para el abogado de la iglesia no eran 3 víctimas, sino 3 niños pervertidos y sacerdotófilos que sedujeron y violaron a un pobre cura con la ayuda de sus propios familiares, de los niños. Ok, Dani. El comunicado nunca dice que se asume que los niños violaron al sacerdote, solo que los padres debían estar pendientes y tenían una responsabilidad. Y es cierto, debían estar pendientes. Los extremos son peligrosos y como Dani, Super OTV, fiel seguidor del reporte, representan esos dos extremos a los que las pasiones nos pueden llevar. La comunidad cristiana debe pronunciarse. ¿Por qué ahora? Porque es ahora cuando se está hablando de esto. Es ahora cuando un juez de la República debe decidir si hubo permisividad por parte de la Iglesia Católica y si los padres tuvieron responsabilidad. Y si la pregunta es, pero fue un individuo, no la Iglesia, entonces Claudia López y Daniel Samper son solo individuos que deberían ignorar y no tomarlos como voceros de la comunidad LGTBI que tal vez ama a la comunidad cristiana. Superó también quiere crear repudio y fobia contra aquellos que piensan que los cristianos somos unos hipócritas. Algo no muy cristiano. Y Dani, bueno. Todo es repugnante. Que la iglesia viole niños. Dani, la iglesia no está violando niños. Hay individuos de la iglesia violando niños, aspecto denunciado por el Papa Francisco, asunto por el que la Corte Suprema de Justicia colombiana ha condenado a muchos sacerdotes, actos que han sido repudiados por la Iglesia Católica. Dani pide lo que a su parecer es coherencia. ¿Se acuerdan de la marcha convocada por la iglesia para rechazar la supuesta ideología de género? ¿Manipulado concepto para indignar a la gente? ¿Se acuerdan de esa marcha para defender a la familia de tantos peligros? Pues bien, ¿dónde está una nueva marcha para seguirla defendiendo? Pero esta vez de los curas violadores y de los arzobispos cómplices. Seguro, me parece válido. ¿Por qué no? Sí hay un problema sistémico en la Iglesia Católica, evidenciado durante años, y podríamos exigir marchas pidiendo acciones concretas que lleven a la erradicación de este flagelo. Superó, diría... Gente que van a usar cualquier noticia para acabar con nuestra iglesia y con nuestra fe, como lo que está pasando en estos días. La noticia de este hombre de Cali, sacerdote, que hace 8 años abusó. Pero superó, es ahora que recobra fuerza mediática, así como para Vivian Morales y Alejandro Ordóñez, la lucha contra la comunidad LGTBI recobró valor mediático durante el plebiscito. Superó piensa que todo es un ataque contra la iglesia.
el cuerpo de Cristo. Ellos sí son expertos en fobias, en cristianofobia. Salgamos a marchar en contra de los curas, y en contra de los pastores, y en contra de la iglesia. ¿Qué más quisieran ustedes? Yo creo que no es un ataque contra la iglesia, es una posición contra los curas pedófilos y las instituciones permisivas y el aparente silencio de los más fuertes defensores de la infancia, hecho de una manera equivocada por Dani. No creo que sea justo, sin embargo, decir que la Iglesia Católica, como lo dice Dani, tenga doble moral. Recordemos que en el marco de la lucha contra la pederastia en la Iglesia, Francisco, el Papa, creó un tribunal en el Vaticano para juzgar a sacerdotes acusados. Igualmente, creó una comisión internacional de expertos para proponer medidas preventivas y se reunió con víctimas de abuso sexual en Roma y Estados Unidos. Desde que se convirtió en Papa en el 2013, Francisco ha instado en varias ocasiones a luchar contra la pederastia dentro de la institución, unas medidas que las asociaciones de víctimas consideran insuficientes, ya que estiman que el Vaticano sigue ocultando muchos casos de abuso dentro de la iglesia. Digamos ahora que se podría argumentar que no hay una política en Colombia a favor de la pederastia, que tampoco hay una política para que los niños pasen hambre, que tampoco hay una política apoyando a los padres mentirosos o pecadores y por ende no se necesita una marcha en contra de todo esto. Sin embargo, no deja de sorprender que sea tan difícil pronunciarse tajantemente en contra de la pederastia y salir a defender a capa y espada que una marcha sería injustificada. Es sorprendente porque una marcha contra el hambre en La Guajira, contra el abuso de menores, contra la corrupción siempre será justificada. Y parece que cada vez que se exige coherencia al cuerpo de Cristo en su pasión por los temas que conciernen a la iglesia y que van más allá de la homosexualidad, ciertos grupos religiosos responden con silencio o con el argumento que es persecución, cristianofobia. ¿No será el momento de evaluarse? Pero miren, hay que resolver el tema del abuso infantil, pero eso no se hace con marchas en contra de sacerdotes. Eso se hace tocando la fibra de papá y mamá en casa, evitando que metamos a terceros dentro de nuestro hogar y haciendo el trabajo como se debe. Si todo esto es cierto, entonces ¿para qué marchar contra la famosa ideología de género? Que les enseñen las teorías que les quieran enseñar a los niños en el colegio. Eso se arregla en la casa, ¿no? Colombianos, dadas las últimas noticias relacionadas con el peligro de la pederastia al interior de nuestra institución, hemos decidido tomar cartas al respecto. Las siguientes serán nuestras políticas de prevención pederástica a partir de la fecha. Número 1. En lugar de sotana se usarán zamarros tipo vaquero para aumentar la dificultad de desnudo de los sacerdotes. Número 2. En lugar de incienso, aroma evidentemente sexual, usaremos aceite quemado de empanadas para matar las pasiones. Y finalmente, a los sacerdotes sospechosos les cambiaremos los confesionarios de madera por un espacio en concreto reforzado con barandas de hierro y monaguillos uniformados. Dios, en tus manos ponemos la excomulgación que ya pasó y la demanda que llega. Gente, una vez más totalmente agradecidos con su apoyo y comentarios durante toda la semana. Un gran saludo a Ronald Ríos, Jorge Emilio Contreras y a toda la gente que nos escribe porque no pude poner otros nombres. Bien, gente querida, no olviden compartir y comentar nuestra entrega. Envíen sus mensajes, momentos colombianos e imágenes. Y si les interesa alguno de nuestros mocks, ¿dónde está el mock? Ok, escríbanos si les interesa uno de los mocks que aparece aquí. Pipe, pongo un mock aquí. ¿Puedes? No, ok. Pregunta de la semana. ¿Creen ustedes que Lizcano metió la mano para la cancelación del canal de Pirri? Gente, como todas las semanas, aquí tienen su momento colombiano.
Todo bien, viejo. Solo se veía aquí en Colombia.